Ahora, sin nada más avisos que dar, mis amados hermanos, vamos en Juan capítulo 15, versículo 26, y después pasamos al capítulo 16, del versículo 1 al versículo 11. Amén. Juan capítulo 15, versículo 26 al 27, y Juan capítulo 16, versículo 1 al versículo 11. El título del sermón de hoy es La obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Juan 15, 26 al 27 y Juan 16 del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Hermanos, Jesús, por amor a sus discípulos, les había advertido que serían perseguidos por causa de su nombre, que serían aborrecidos no por el hecho de ser criminales, no por el hecho de hacer malas obras, sino por el hecho de vivir una vida piadosa. Jesús estaba a punto de ser entregado y a punto de ser crucificado. El morir era lo mejor que Jesús podía hacer por sus discípulos. Su amor por ellos era tan grande que Jesús prefería ir a la cruz que quedarse con ellos en este mundo. Jesús les había dicho que ellos no le verían más, sino hasta su regreso. Y esto, cuando Jesús les dijo estas palabras, se pusieron muy tristes. Se entristecieron, pero Jesús les dijo que no los iba a dejar huérfanos. No iban a quedar huérfanos. Porque, mis amados hermanos, Él, al entregar su vida, les iba a enviar otro consolador. Les prometió otro consolador, al Espíritu Santo. Y ahora les vuelve a decir en el versículo 26 de Juan 15: Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Padre, mis amados hermanos, es el mayor testigo del Hijo. Dio testimonio de Jesús por medio de las Escrituras siglos antes de la encarnación de su Hijo. Jesús acusó a los judíos incrédulos, que ellos estudiaban las Escrituras porque ellos pensaban que las Escrituras contenían la vida eterna, pero las mismas Escrituras que ellos escudriñaban, que ellos estudiaban, daban testimonio de Jesús, y ni aún así quisieron ir a Jesús para que tengan vida. Jesús se los reprocha en Juan 5:39 y les dice: examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio
de mí. Este no es un mandamiento, es un reproche que Jesús le hace a los fariseos. Ustedes estudian las escrituras porque piensan que en las escrituras hay vida eterna, pero las mismas escrituras dan testimonio de mí y aún estudiándola, escudriñándola, no han querido venir a mí para que tengan vida. Así que el Padre había dado testimonio del Hijo por medio de las escrituras. Pero el Padre volvió a dar testimonio del Hijo por medio de los milagros que Jesús hizo. Hermanos, nunca nadie en la historia pasada ni futura había hecho los milagros que Jesús hizo. Pero a pesar de que vieron un despliegue de milagros, una manifestación nunca antes vista de milagros, no creyeron en Él. No quisieron creer en Él. Juan 10:25, Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Las obras de las que Jesús habla son sus milagros. Así que por último, el Padre da testimonio de su Hijo enviando otro consolador, o al consolador, al Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Ahora, debemos hacernos una pregunta: ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? Es el tercer testigo del Padre, las escrituras, los milagros y ahora el consolador. Pero ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? Bueno, Jesús mismo lo había dicho: Él dará testimonio de mí. Así que la misión del Espíritu Santo es dar testimonio de Jesús. En pocas palabras, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como veremos más adelante. El propósito y la misión del Espíritu Santo no es traer nuevas revelaciones, no es traer nuevas doctrinas, es dar testimonio ¿de quién? De Jesús. Pero junto con el Espíritu Santo, hermanos, los discípulos también darían testimonio de Jesús, porque estuvieron con Jesús todo su ministerio terrenal. Fueron capacitados cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos para dar testimonio de Jesús, porque ellos fueron testigos oculares. Vieron todo lo que aconteció, vieron los milagros, escucharon las enseñanzas de Jesús, lo vieron morir, lo vieron resucitar. Así que ellos eran testigos oculares de Jesús. Por eso la palabra dice que también ellos darían testimonio. De hecho, en 1 de Juan 1:1 al 3 dice 1:1 y 3: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, ellos daban testimonio, porque ellos lo vieron, lo tocaron, lo abrazaron, lo escucharon, vieron sus milagros, lo vieron morir, lo vieron resucitar. Ellos fueron testigos oculares. Nosotros no podemos ser testigos oculares de Jesús como lo fueron los discípulos, pero podemos dar testimonio por medio de las escrituras y anunciar el perdón de pecados en su nombre. Y de nosotros, aunque no hayamos visto a Jesús ocularmente, Juan 20:29 nos enseña: Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Eso es lo que la palabra habla acerca de nosotros. Nunca hemos visto a Jesús, pero ciertamente creemos en Él. Juan 6:1, 16:1 dice la palabra: estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Así que las advertencias de Jesús fueron útiles para los discípulos. Ellos se iban a enfrentar a persecuciones injustas y
las advertencias de Jesús les ayudaría a mantener la fe en los momentos más difíciles. Si Jesús no les hubiese dicho nada, muy probablemente se hubiesen desanimado en el camino. Y su fe no hubiese sido la misma llegada a la persecución. Pero ahora Jesús les advirtió de que serían perseguidos, de que serían aborrecidos por causa de su nombre. No porque ellos hicieran cosas malas, sino por el simple hecho de creer en Jesús. Así que Jesús les advirtió antes que aconteciera la persecución, para que cuando viniese la persecución no se desanimaran. Así que ahora lo sabían, serían perseguidos, serían acusados injustamente, serían, mis amados hermanos, mentidos falsamente. Sabían, pero a la misma vez ellos sabían que Dios estaba en completo control y que no estarían solos. Pero todo eso fue gracias a las advertencias del Señor Jesús. Luego en el versículo 2 del capítulo 16 dice: os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Hermanos, la persecución que iban a padecer los discípulos era terrible. Solamente la gracia de Dios y el amor de Jesús los podía sostener de pie. Jesús les dice que iba a llegar el momento en el que ellos iban a ser expulsados de las sinagogas. Y nosotros podríamos pensar que el ser expulsados de la sinagoga es algo trivial. Bueno, no me importa. Simplemente me busco otra sinagoga donde congregarme, como muchos hoy piensan. No importa. Si por mi pecado me expulsan de una iglesia, pues yo me busco otra iglesia donde congregarme. Que si esta iglesia es muy estricta con el pecado, pues me voy donde no sean tan duros con el pecado. Que si esta iglesia el pastor tarda 1 hora predicando, pues me voy donde se predique 20 minutos. Que si en esta iglesia me llamaron la atención, pues me voy en una iglesia donde me dejen en mi pecado y que nadie me diga nada. Hermanos, sonará feo, pero muchas personas buscan iglesias a sus gustos y no según la palabra de Dios. Y muchos otros buscan una iglesia bíblica hasta que la encuentran y se dan cuenta que la imagen que tenían de una iglesia bíblica no era para nada como ellos se imaginaban. Luego, cuando se dan cuenta cómo es una iglesia bíblica, ya no quieren esa iglesia bíblica, porque se lo imaginaban de otra forma. Pero déjame decirte, amado hermano, que el ser expulsados de las sinagogas no era solamente prohibirles la asistencia, sino que el ser expulsados de las sinagogas traía consecuencias religiosas, sociales y económicas. Ser expulsado de una sinagoga representaba, hermanos, perder muchas veces el trabajo, perder familia, perder amigos y estar excluido de la sociedad judía. Así que no es solamente tú no eres bienvenido aquí. No era solamente eso, sino que era, hermanos, ser apartado de la sociedad judía. Es por eso que muchos temían el ser expulsados de las sinagogas. Y este fue el motivo por la cual muchas personas no profesaron su fe públicamente a Jesús. ¿Por qué? Porque tenían miedo a los fariseos. Tenían miedo que fuesen expulsados, porque amaban, dice la palabra, más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Preferían más el respeto, la honra, la gloria que el hombre pudiese ofrecerles que lo que Dios les estaba ofreciendo. Pero hubo algunos que sí se atrevieron. Hubo algunos, mis amados hermanos, que a pesar de ser expulsados mantuvieron su fe. Así que si nosotros buscamos el agrado y la gloria del mundo, no podemos ser siervos de Cristo. Luego Jesús les dice que vendría la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios.
Hermanos, Saulo de Tarso, junto con los líderes fariseos, persiguieron la iglesia pensando que rendían servicio a Dios al exterminar a los que ellos consideraban una nueva secta judía que ellos llamaban los del camino, porque así llamaban a los primeros cristianos por los fariseos. Una secta junto los del camino. Pero Saulo, yendo a Damasco, tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Y el Señor le mostró que realmente estaban persiguiéndolo a él, el Dios verdadero, el Dios de las Escrituras, porque era la iglesia del Señor que ellos estaban persiguiendo, el verdadero pueblo de Dios, la verdadera nación santa de Dios. Y perseguir la iglesia de Cristo, hermanos, es perseguirlo a él, porque la iglesia es su cuerpo y él es la cabeza. De hecho, podemos verlo en Hechos 22:4. El mismo Saulo dice: perseguí este camino hasta la muerte, condenando y echando en cárceles tanto a hombres como mujeres. Gálatas 1:13: porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Pero lo más triste de esto es que ellos pensaban que al hacer esto le estaban rindiendo servicio a Dios. Pero las cosas no han cambiado. En muchas naciones la iglesia aún es perseguida por militantes del Islam, que con violencia se oponen al cristianismo, y que en muchos casos los cristianos son cruelmente asesinados en nombre de Alá. El Corán, hermanos, enseña que es cosa buena a Alá matar a cristianos, y que la persona que se atreva a matar a los cristianos tendrán el cielo asegurado, y con ella muchas recompensas por parte de Alá. Alá no es nuestro mismo Dios. Alá no es el Padre de las luces. Alá es un falso Dios. Que no te engañen, porque lo presentan como el Dios del Antiguo Testamento. No, para nada. Alá no es nuestro Dios. Alá es un falso Dios. Hay muchos versículos que incitan a la persecución y muerte a los cristianos. Por ejemplo, Corán 9:5, yo te cito uno. Corán 9:5 dice esto: cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los asociadores. ¿Quiénes son los asociadores? Los asociadores, hermanos, son los cristianos, y son llamados así en el Corán porque ellos asocian a Jesús con la divinidad. Y luego dice: donde quiera que los encontráis. Es una incitación directa a quitarles la vida a los cristianos. ¿Cómo pueden las personas religiosas perseguir y asesinar en nombre de Dios a los que creen en Dios? ¿Cómo es posible que la Iglesia Católica Romana, con su Santa Inquisición, buscó y mató a miles de cristianos fieles al Evangelio? ¿Cómo es posible que el judaísmo, diciendo que creen en el Dios del Antiguo Testamento, que creen en la palabra, persiguieron a los cristianos y los asesinaron? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, el Islam o el Corán, que enseña que es el mismo Dios, persiga a los cristianos para asesinarlos? Todo esto en nombre de Dios. Date cuenta, hermano. Jesús dice la razón. Jesús nos enseña la razón. Juan 16:3: y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. La razón por la que persiguen la iglesia es porque realmente no conocen al Padre ni al Señor Jesucristo. No importa cuánto digan conocerlo. Si persiguen la iglesia, no lo conocen. Si persiguen a los cristianos, no lo conocen. Lejos de servir a Dios, hermanos, estas personas no conocen en absoluto al Dios verdadero. Ninguno, hermanos, que odia a Jesucristo
o a sus discípulos conoce al Padre. Y como no conocen al Padre y a Jesús, persiguen la iglesia en nombre de Dios. En nombre de Dios se han hecho atrocidades. Han tomado el nombre de Dios en vano. En nombre de Dios han asesinado, han quemado, han decapitado a los fieles, a los verdaderos cristianos. Han tomado el santo nombre de Dios y lo han profanado. Pero no conocen al Padre y no conocen al Hijo. Por esto hacen estas cosas. Luego en el versículo 4 dice: pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. La persecución era segura. Tarde o temprano llegaría. No era cuestión si sufrimos o no, sino que cuándo sufriremos. Si Cristo fue perseguido, si Cristo fue odiado sin causa alguna, también sus discípulos serían perseguidos y también serían odiados sin causa alguna y sin justificación de por medio. Pero cuando Jesús estaba con ellos, no fue necesario advertirles. ¿Sabes por qué? Porque Jesús los protegía. Jesús les suplía sus necesidades. Jesús los guardaba. Él mismo más adelante ora: Padre, yo he guardado a los que me diste, tuyos eran y me los diste y los he guardado, y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición. Jesús mismo declara que Él mismo guardó a sus discípulos cuando Él estaba con ellos en este mundo. Pero ahora Jesús tiene que regresar al Padre, tenía que regresar al Padre, y por eso les advierte que se enfrentarían al odio y a los ataques del mundo en carne propia. Mis amados hermanos, aún las más severas advertencias de Dios están llenas de su amor. Por ejemplo, la predicación del infierno no es sino una expresión de su amor, llamando a los pecadores al perdón, al arrepentimiento y perdón de sus pecados, para que ellos nunca pisen ese lugar de sufrimiento eterno. Pero muchas veces las personas ven el infierno como una amenaza. No es una amenaza, es una advertencia, para que tú corras por tu vida y te refugies en Cristo. Hermanos, Cristo no nos ofrece un camino fácil. Cristo no nos ofrece una vida llena de comodidades. Cristo nos ofrece un camino difícil. Cristo nos ofrece un camino duro, y tú ya lo sabes. Si tú eres un cristiano verdadero, tú ya lo sabes. Tú lo sabes. Y aunque la puerta sea pequeña y el camino sea angosto y llena de espinos y el camino sea agotador, pero hermanos, te digo algo: vale la pena, porque es el único camino que lleva a la vida eterna. No hay otro camino. Filipenses 3:8, Pablo dijo: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo había perdido todo: su reputación, sus amigos, sus maestros, su posición. Él, al creer en Jesús, lo perdió todo, todo. Lo que tanto había construido durante años de vida, lo perdió todo. En un momento lo perdió todo. Pero él dice: lo que he perdido lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Hermanos, no me malentiendas.
no te estoy invitando a vivir una vida miserable. No es a lo que yo te estoy invitando. Yo te estoy invitando a que tú vivas una vida llena y en busca de la gloria eterna. Yo no te estoy invitando a que vivas una vida miserable, sino una vida que lleve a la gloria eterna. Según de Corintios 4:17. Pues esta leve aflicción y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Nuestras aflicciones en este tiempo, las persecuciones que padecieron la iglesia durante muchos siglos, en manos de personas que se dicen ser cristianas, todo eso, mis amados hermanos, no era comparable a lo que ellos pronto iban a alcanzar, a lo que Pablo llama un eterno peso de gloria. Los discípulos sabían muy bien esto, por eso estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por causa de ganar a Cristo. Y nosotros también, hermanos, deberíamos poner nuestra mirada donde los discípulos lo pusieron, en Cristo Jesús. Deberíamos arrancar de nuestros ojos de este mundo y ponerlos sobre Cristo. Mirarlo a Él, que es el autor y consumador de la fe, y correr hacia la meta que hay delante de nosotros. Hay una carrera que hemos empezado. Tú has empezado una carrera. Tú no puedes retroceder. Pablo dijo: no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que perseveran para vida eterna. No hay dónde ir. No hay otro nombre donde haya descanso ni consuelo. No hay Buda. No hay Alá. Ni cualquier otro Dios que te venga a la mente que pueda darte descanso y el perdón de tus pecados. Juan 16:5. Pero ahora, dice Jesús, voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Con esta pregunta Jesús les estaba mostrando que en ellos había egoísmo hacia Jesús. Porque debemos hacernos una pregunta: ¿quién era el que iba a sufrir pronto? ¿Quién era el que pronto iba a padecer? Jesús pronto iría a la cruz. Pronto cargaría con el pecado de la humanidad sobre su cuerpo, y también cargaría el castigo de nuestra paz. Pero ¿acaso los discípulos se preocuparon por Jesús? ¿Acaso se preocuparon por Él? No. Jesús era el que necesitaba consuelo. Pero nadie le preguntó: ¿a dónde vas? Aunque Pedro y Tomás le habían preguntado a dónde iba, pero la preocupación de Pedro y Tomás no era Jesús, eran ellos mismos. Estaban preocupados porque Jesús los abandonaría y no por lo que Jesús iba a sufrir o acontecer en el futuro. Y Jesús les demuestra eso. Ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Ninguno de ustedes se preocupa por mí. Ninguno de ustedes me consuela o se alegra por mí. Antes bien, ustedes están tristes. Los discípulos, ¿acaso se preocuparon por Jesús? Jesús era el que necesitaba consuelo, pero nadie le preguntó: ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón, les dice Jesús. Ellos no podían ver lo que Jesús estaba a punto de padecer. Solamente se preocupaban por ellos mismos. En lugar de alegrarse de saber que Jesús pronto regresaría con el Padre, junto con la gloria que tenía antes que el mundo fuese, en lugar de alegrarse porque Jesús regresaba a su gloria,
ellos se entristecieron. De hecho, Jesús se los había dicho en Juan 14:28: oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, dice Jesús, os regocijaríais porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. En lugar de consolar, en lugar de alegrarse por Jesús, por lo que iba a padecer en la cruz, es Jesús, mis amados, el que busca consolarlos. Es Jesús el que busca advertirles. Por eso les vuelve a decir en el versículo 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Era necesario que Jesús se fuese para que pudiese enviar al Espíritu Santo. Si Jesús no se iba, el Espíritu no podía venir. Por eso Jesús les dice: os conviene que yo me vaya. La pregunta es: ¿por qué primero era necesario que Jesús se fuese para que el Consolador viniese? ¿Por qué primero tenía que estar ausente Jesús para que el Espíritu Santo estuviese presente? Dos simples razones. La primera: la misión del Espíritu Santo es revelar a Cristo y su obra terminada en la cruz. Y esto era imposible hasta que Jesús primero hubiese ido a la cruz. Segunda: el Espíritu Santo es el que aplica en nuestros corazones el sacrificio de Jesús en la cruz para el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Otra vez, esto sería imposible sin que antes Jesús no hubiese ido primero a la cruz. Por eso era necesario que Jesús primero fuese a la cruz, muriese, resucitase, ascendiese al Padre, para que el Espíritu Santo pudiese venir, pudiese hacer volver a la gente a Él y poder aplicar el sacrificio de Jesús a ellos. Es por eso que el Espíritu Santo no podía venir antes. Así que era conveniente y era necesario que Jesús primero se fuese para luego ascender al Padre, para que el Espíritu Santo pudiese venir a terminar y aplicar la obra de salvación en la vida de los escogidos de Dios. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Juan 16:8-11: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El Espíritu Santo tiene tres funciones. Primera, convencer al mundo de pecado. Segunda, de justicia. Y tercera, de juicio. El pecado que menciona Jesús, de la cual convence el Espíritu Santo, ¿sabes de qué pecado es? No está hablando del pecado general, sino del pecado de la incredulidad. La incredulidad, amados hermanos, es el pecado que impide creer en Jesús y que los demás pecados sean perdonados. La incredulidad es el pecado que impide creer en Jesús y su obra terminada en la cruz. Es el pecado que condena a las personas al infierno eterno. La incredulidad es el pecado que hace imposible que las personas puedan creer en Jesús como Señor y Salvador y sean sus pecados perdonados. Por eso Jesús dice en el versículo 9: de pecado porque no creen en mí. Jesús está hablando de la incredulidad. Y así que la misión del Espíritu Santo es venir al mundo y convencer al mundo de su incredulidad. Nadie puede creer sin el poder y la operación del Espíritu Santo en el corazón del incrédulo. No importa cuántas predicaciones escuchen, no importa qué métodos usemos, qué tan persuasivos seamos, no importa que bajemos las luces, que pongamos humo, que la música esté bajita, no importa, a menos que el poder del Espíritu Santo los convenza de su incredulidad, no podrán creer.
No hay método que funcione para poder convencer a alguien de su incredulidad. No lo hay. La iglesia ha perdido su rumbo. La iglesia, en lugar de confiar en el poder del Espíritu, ha confiado en métodos y en estrategias, lo que funciona para ellos. Pero si no está el Espíritu Santo, hermanos, si el Espíritu Santo no nos convence de nuestra incredulidad, de que necesitamos a Cristo para la vida eterna, para el perdón de nuestros pecados, o moriremos en nuestros pecados, nada lo va a poder hacer. Cuando un predicador se para en un púlpito, su esperanza no está en que el oyente escuche. Su esperanza está en que el Espíritu Santo abra el corazón del creyente y éste escuche. Mi esperanza en esta mañana no es que tú escuches, sino que el Espíritu Santo abra tu corazón y escuches. En pocas palabras, dependemos enteramente del Espíritu Santo. Lo demás vale sobrando, hermanos. Cuando el Espíritu Santo está presente, no hay necesidad de cantar una hora. No hay necesidad de bajar las luces. No hay necesidad de pintar de negro la iglesia. No hay necesidad. Cuando el Espíritu Santo está presente, no importa todo eso, porque nuestros corazones arden con su palabra. Es la tarea del Espíritu Santo, convencer al mundo de incredulidad, de que necesitan de Jesús, de que urgen que corran a Jesús para el perdón de sus pecados. Y la segunda misión del Espíritu Santo es convencer al mundo de justicia. Ahora, Jesús aquí se refiere a su justicia como el Hijo de Dios. Aquella justicia, hermanos, que tanto necesitamos para poder escapar de la ira de Dios. Por eso Jesús dice, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Hermanos, solo hay una persona que descendió del cielo y vivió una vida perfecta, sin pecado, y ascendió de nuevo al cielo: Jesús. Su obra, al estar finalizada, su obra en la cruz, al estar completada, al resucitar, nos puede proveer de su perfecta justicia. Justicia que nosotros, por nuestras propias obras, no podemos alcanzar, y que solamente podemos recibir por gracia. Nadie puede y va a poder sostenerse por su propia justicia en el día del juicio. Si tú te presentas con tu propia justicia, sin la justicia de Cristo en el día del juicio, tú no tendrás esperanza. Tu justicia es insuficiente, tus obras son insuficientes. Necesitas a Cristo, necesitas de su justicia. Necesitas lo que Él obtuvo al vivir una vida perfecta en este mundo, pero no lo puedes obtener por medio de obras, sino solamente por medio de la fe. Y eso es gracia. Así que el Espíritu Santo nos convence y convence al mundo de su necesidad de la justicia de Cristo para su salvación. Y la tercera misión del Espíritu Santo es convencer al mundo de juicio. Hermanos, el mundo ni siquiera se imagina que Dios ha establecido un día en el que Él ha de juzgar a todos. Dios hará un ajuste de cuentas. El santo Dios impartirá su justicia y librará a su creación del pecado. El mundo entero, mis amados, van camino al gran trono blanco para ser juzgados y ni siquiera están conscientes de ello.
La gente está marchando. Multitudes de personas van directo al gran trono blanco para ser juzgados y ni siquiera se inmutan a detenerse un momento y ver su destino. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que no pudiste dormir porque viste la realidad de Dios, de que el mundo pronto será juzgado y con ella todos aquellos que no creyeron en Jesús? Puede ser tu propia familia, mi amado hermano. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste amargamente por tu hijo para que estos escapen de la ira venidera? ¿Cuándo fue la última vez que rogaste por tu propia alma camino al juicio? Porque sabes que tú no tienes a Cristo. El juicio de Dios ha comenzado. Y ha comenzado por Satanás. Por eso Jesús dice, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Pronto el Señor dará la sentencia final en el día del juicio. El destino del diablo, mis amados, está garantizada. Y también de todos los pecadores que no se arrepientan. Pronto serán juzgados el mundo que está bajo Satanás. Y esa es la tarea del Espíritu Santo. ¿Puedes ver la realidad del juicio? No es una metáfora. No es un cuento, no es una leyenda, hermanos. El mundo va camino al gran trono blanco. El Señor está sentado en su trono. Ni siquiera la tierra y el cielo soportan su presencia. Pero el hombre va a estar allí delante de él, desnudo. El hijo estará sin su madre. No tendrá papá y a mamá que lo defiendan. El esposo estará sin la esposa y la esposa sin el esposo. Cada uno dará cuentas a Dios por sus propias obras. Esto debería llenarnos de temor y debería quebrantar nuestros corazones. El Espíritu Santo, joven, hermano, hermana, su tarea es convencer al mundo de la realidad del juicio. Que puedan ver la realidad de sus pecados, que puedan correr por su propia vida. Que puedan huir a Cristo. Cristo ha vencido. Se ha alzado victorioso sobre el imperio de la muerte. Hebreos 2:14 dice, porque por su muerte pudiera quebrantar el poder del que tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo. La misión del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ningún lado, hermanos, de la Escritura se nos habla de la santa risa, o de la borrachera espiritual, o de éxtasis, o de gente cayendo, vomitando, hablando en lenguas y dando vueltas. No. Yo puedo ver la obra del Espíritu Santo convenciendo a la gente de su incredulidad, de su necesidad de la justicia de Cristo y del juicio final. Yo puedo ver la misión del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo haciendo que las personas vean su condición ante Dios, de su necesidad de creer en Jesús o perecer para siempre. Mis amados hermanos, si la palabra de Dios nos confronta, si la palabra de Dios nos muestra la realidad de nuestros pecados y de que necesitamos de la justicia de Cristo o nos enfrentaremos al juicio de Dios, el Espíritu Santo está con nosotros.
y por medio de su palabra nos redarguye a correr a Cristo para escapar y salvar nuestras almas. Para muchos aquí no está el Espíritu Santo porque nadie está brincando, porque nadie está gritando, porque no hay música fuerte. Pero si hay alguien que puede ver sus pecados y anhela correr a Cristo, el Espíritu Santo está aquí. Pongámonos de pie, hermanos, y oremos al Señor.